Entramos a estudiar el capítulo 3 del libro de Hebreos. Creo que ha sido un caminar en este estudio de una manera muy agradable, muy desafiante y como toda la palabra de Dios nos enseña, nos muestra el plan de Dios. Hemos visto en episodios anteriores la manera en la cual el Señor ha planeado nuestra salvación, de la manera también en la cual Jesús es el sumo sacerdote y nos sostiene. Y en Hebreos capítulo 3, del versículo 1 al 6, que es lo que nos corresponde leer en este momento, como te hago la recomendación, si es necesario pausar este episodio, escuchar o leer tu palabra, la palabra de Dios y leer tu Biblia y después escuchar el comentario, eso va a ser muy saludable para que conozcamos el contexto en el cual estamos estudiando la palabra de Dios. Si es necesario hacerlo, hazlo, o si gustas escuchar el comentario y después ir a la palabra de Dios y leerla, pero sí te invitaría a que no dejes de leer la Biblia, a que no dejes de leer las partes de la Escritura que estamos haciendo referencia para que puedas tener un conocimiento más claro y que puedas también tener un entendimiento acerca del por qué estamos haciendo estas observaciones y platicando, comentando acerca de lo que podemos aprender de la palabra de Dios. En el episodio anterior decíamos que debemos de prestar suma atención, mucha atención a lo que estamos oyendo. El versículo 1 del capítulo 3 empieza diciendo: por lo tanto, hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Es decir, Moisés no fue superior a Jesús, en ninguna manera. Quien lleva la supremacía en todas las cosas es Cristo. Y no estoy diciendo con eso que haya una competencia para ver quién es la cabeza, eso ni siquiera se discute. La palabra de Dios nos muestra que Cristo es la cabeza de toda la iglesia, Él es Dios, Él es el Creador, nos habla del lugar que tiene el Señor. Pero hacemos referencia a esto porque cuando el pastor de los Hebreos estaba escribiendo esta carta y escribe y deja por escrito todo esto, al mencionar la esclavitud eterna del pecado y del diablo, el escritor de Hebreos no pudo evitar evocar una esclavitud conocida por ellos. Es decir, cuando el pueblo de Dios, esa esclavitud en la que sufrió Israel en Egipto durante 400 años. Donde ellos estuvieron sirviendo al faraón y también estuvieron esclavos sin tener la libertad de moverse donde ellos querían, sino estaban siendo oprimidos. En aquella esclavitud el pueblo supo que eran dominados en cada aspecto de sus vidas. Los egipcios les impusieron hasta la muerte de sus hijos varones, y por si eso no fuera poco, el dominio se extendió en una oposición por el faraón para que Israel saliera del territorio. Es decir, ni siquiera quería dejarlos ir a adorar a Dios. Y Dios levantó a este hombre, Dios levantó a Moisés. Y aunque habían pasado casi 1500 años de esta esclavitud, cuando los hebreos están leyendo la carta de este pastor, el pueblo no olvidaba esto. ¿Y por qué no lo olvidó? No olvidó este período de su historia en sufrimiento y en esclavitud. ¿Por qué? Porque era un ejemplo del sufrimiento de una eternidad de esclavitud dominada por el diablo. Sin embargo, el Señor, a través de estos acontecimientos, nos muestra lo horrendo que puede ser estar bajo la esclavitud del enemigo. Tampoco lo olvidó, porque gracias a esa esclavitud supieron que si Dios no acortó su brazo para rescatarlos de la esclavitud temporal, Dios tampoco se detendría para rescatarlos de la esclavitud eterna. Era un simbolismo en el cual Dios les mostró qué tan grande poder Él estaba utilizando para liberar a su pueblo. La fuerza, la gracia, la majestuosidad, la superioridad, todo lo que Dios hizo y lo que Dios demostró a su pueblo para liberarlos de esa esclavitud era una profecía y era como un atisbo de lo que Dios habría de hacer para liberarnos de la esclavitud eterna. ¿Cómo podían olvidar esos episodios? ¿Y cómo iban a olvidar a aquel hombre a quien Dios utilizó para liberarlos? Sin lugar a dudas, sin pensarlo, nos damos cuenta cómo Dios depositó en Moisés esta confianza. Podría decirse entonces que este patriarca fue el primer pastor de los hebreos.
Fue el primer hombre que tomó la dirección, guiado por Dios, para llevar al pueblo de Israel a otra tierra en donde Dios les había prometido que estarían. Moisés fue versátil, fue un líder, fue un gran hombre, luchó por el pueblo, intercedió por el pueblo, amó al pueblo. Moisés fue el líder libertador de Israel del dominio del faraón en Egipto. Pero por eso es que el escritor de Hebreos toma esta referencia y pone mucho cuidado. El cuidado más grande que tuvo Moisés fue conducir al pueblo hacia una fe en Dios, lo mismo que está haciendo el escritor de Hebreos. Moisés, al escribir sobre Jesús, dijo en Lucas 24:27, Jesús hace referencia y Jesús mismo lo dijo a sus discípulos en el camino de Emaús: Moisés escribió sobre mí. Sin embargo, aunque el patriarca Moisés fue un excelente pastor para los hebreos durante muchas generaciones, aunque protegió la fe en Dios como nadie más lo hizo y las señales que le siguieron, él no fue superior al Hijo de Dios. Esto es algo que debemos entender, y es algo en lo cual nosotros debemos basar nuestra fe. Nadie, absolutamente nadie merece la adoración, la gloria, la honra y la reverencia. Solamente Dios, solamente Jesús, solamente aquel que ha propiciado todo para que seamos salvos. Moisés fue un instrumento, fue un profeta que Dios utilizó. En el episodio anterior decíamos que Jesús no fue un ángel, no fue un profeta. Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la gran diferencia. Moisés fue un profeta usado poderosamente por Dios para liberar al pueblo de Israel. Pero nadie está en el nivel de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, cuando veamos obras, cuando veamos maravillas, cuando veamos una palabra desafiante, cuando veamos señales, cuando Dios utiliza a un hombre, a una mujer, cuando Dios utiliza a una persona de una manera poderosa, no merece la gloria. Quien se lleva toda la gloria es Dios. Pero nosotros sí honramos y bendecimos al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, te dejo con este pensamiento: Moisés no fue superior a Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, solamente para concluir, al conocer que otros han depositado todo su esfuerzo en cuidar tu fe, hagamos esta pregunta. Al conocer que otros han depositado todo su esfuerzo en cuidar mi fe, ¿qué tanto esfuerzo inviertes en cuidar tu fe? Si hay otras personas que están invirtiendo tiempo, esfuerzo, están invirtiendo anhelo y muchas veces economía para cuidar tu fe. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto esfuerzo inviertes tú en cuidar tu fe? Es tu fe. Cuida, resguarda a través de la palabra todo lo que está a tu alcance. Soy el pastor Benjamín Esquer. Mi anhelo y mi deseo es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios.